había un programa de televisión cuando yo era un joven que se llamaba El precio es correcto. Quizás lo han visto en inglés, The Price is Right. Y yo creo que todavía ese programa lo transmiten, no creo que tenga la misma popularidad que tenía antes. El programa consiste en la participación de concursantes que tratan de adivinar los precios de una gran variedad de artículos. Colocan un artículo y hay 3 concursantes y ellos tienen que dar su propuesta de más o menos cuál es el precio de ese artículo. El que más acierte, pues eso va adquiriendo puntos. Y después hay toda una variedad de elementos en el programa para ver si los precios son superiores, inferiores, y se ganan incluso viajes y carros y todo lo demás. Muchos ponían precios muy bajitos para cosas que a veces eran bastante costosas y otras veces los ponían por encima y así. De manera que las cosas no necesariamente eran bien valoradas. Y cuando nosotros hablamos de la sabiduría, podemos preguntarnos ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la sabiduría? Si le fuéramos a asignar un valor, yo les doy un artículo y empiezan ustedes a decir precios, pero si hablamos de la sabiduría, ¿cuánto vale la sabiduría? Los valores a veces no son valorados. Se supone que los valores son cosas que realmente cuestan, son realmente cosas importantes. Sin embargo, sabemos cómo pareciera como que el diablo le cambió los precios a las cosas. Y la gente ahora se desvive por cosas que no son importantes y desprecia las verdaderamente importantes. ¿Cuánto vale la sabiduría para ti? ¿Piensas en la sabiduría? Salomón pidió sabiduría. ¿Tú pides sabiduría? Dice Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Nos está exhortando a buscarlo, pero dice como a la plata, como a tesoros escondidos. Y lo que se asume obviamente es que la gente busca los tesoros escondidos de una forma afanosa, diligente, se esfuerza, no importa el sacrificio. Y lo busca como a la plata, como la gente busca, va atrás del dinero. Nosotros así debemos esforzarnos, pero por la sabiduría. ¿Es así tu esfuerzo por conocer sabiduría? Bueno, pastor, me inscribí en la clase de Proverbios. Sí, bien, eso está muy bien, pero el punto es que tú haces en tu vida diaria que refleja que tú valoras la sabiduría, porque debes buscarla de esa forma. Proverbios 3, 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Es bienaventurado para ti? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Capítulo 8. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Ustedes dicen amén para muchas cosas, pero para eso no. Porque no creen que realmente vale más que eso. Dice que es mejor la sabiduría que las joyas. Amén, 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 amén. ¿Ven cómo la forma como valoramos la sabiduría a veces no es tan clara? Dice Proverbios 16, 16. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata.
parece que Proverbios insiste en que le asignemos el justo valor a la sabiduría. Entonces, no es cierto que tenemos que aprender todas las lecciones de la vida por experiencia propia. Nosotros podemos aprender por experiencias ajenas también. Porque eso a veces la gente quiere, yo quiero vivirlo, yo tengo que experimentarlo. Y podemos recibir consejos y decir, mira, no hagas esto, ten cuidado con esto porque puede acarrear esto. No, yo tengo que vivirlo yo para... No necesariamente. Podemos aprender de lo que otros han experimentado. Y podemos evitar grandes males con solo observar lo que pasa en la vida de otros. ¿Te has sentado a conversar con una gente que ha vivido mucho y que ha sabido sacar partido a sus experiencias? Porque sus lecciones son valiosísimas. Son conversaciones edificantes. Y podemos decir que Proverbios contiene un enorme cúmulo de información de las vivencias de sus autores, que vamos a ver en un instante. Es como si se nos traspasara un resumen de alguien que ha podido estudiar al hombre y su comportamiento a lo largo de toda su historia. Como si nos dijera, he aquí lo que pasa cuando alguien toma esta decisión, o mira lo que sucede cuando hacemos esto. Y nosotros tenemos que prestar oído para evitar caer en esas situaciones. Nosotros usamos la expresión ojo pelado. Ojo pelado cuando estés en determinada situación. Ten cuidado, mi hijo. ¿Por qué ese cuidado? Porque hemos visto cosas que han sucedido cuando hacemos esto o tomamos tal decisión. Y la voz de la experiencia puede ayudarnos. Y si queremos escuchar la voz de la experiencia, estudia Proverbios. Proverbios nos va a ayudar. Y por eso queremos estudiar este libro juntos. Proverbios nos enseña a cómo vivir sabiamente en un mundo de insensatez. Este es un mundo de necedades. Y Proverbios nos enseña a poder vivir sabiamente. De manera que es un viaje en el que nos embarcamos a partir de hoy para beber del legado de la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Y qué vamos a ver en esta lección? ¿Qué son los proverbios? ¿Quién escribió proverbios? ¿Cuál es el tema de proverbios? ¿Podemos bosquejar proverbios? ¿Cómo debemos leer proverbios? ¿Y cuál es el versículo clave de proverbios? Así que comencemos por el principio. ¿Qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? Proverbios es una colección de dichos de sabiduría escritos de forma poética. Proverbios es una colección de dichos de sabiduría escritos en forma poética. Y es por esa razón que la estructura de este libro se parece más a la presentación de lo que vemos en los salmos que a lo que vemos en una epístola, por ejemplo, porque son poesía. Es poesía hebrea, aclaramos, porque no es la poesía castellana o en español, pero es poesía. No es un libro de leyes como Deuteronomio o Levítico, donde lo que vemos son dictados de ley. No es un libro de historia, pero la historia está llena de las experiencias que Proverbios contiene. Es una manera de enseñar, utilizar proverbios. Y nosotros usamos proverbios en la manera de hablar. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Son cosas que uno escuchó de niño y nunca se le olvida. Son expresiones de sabiduría. Y tienen un significado. Y lo usamos en determinados contextos para transmitir esa enseñanza. Bueno, Proverbios es uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los otros? Esto se lo voy a permitir que lo digan sin micrófono. Salmos, Eclesiastés, Cantares, Job. Esos son los libros poéticos.
Hay otras porciones que pueden escritas pedazos en poesía dentro de algún libro del Antiguo Testamento, pero esos son básicamente los libros poéticos del Antiguo Testamento. Pero una de las ventajas de Proverbios es que son declaraciones breves. Un salmo normalmente elabora algo. Hay salmos cortos, pero muchos salmos son mucho más largos. Pero en Proverbios encontramos muchas declaraciones concisas y cortas, porque son frases que tienden a ayudar a ser memorizadas por el tamaño. El que mucho abarca, pero se lo saben. Esa es la ventaja del proverbio. Nos permite aprendernos esas declaraciones. Y así sucede con algunas de las declaraciones del libro de Proverbios, aunque no rime en español. Pero hay un énfasis en la poesía hebrea que no es necesariamente la rima como en español. O sea, imagínense esa expresión, el que mucho abarca poco aprieta, que tú tengas que decirla como la persona que se embarca en realizar demasiados proyectos al mismo tiempo puede verse impedido de hacer las cosas bien. Así que haz solamente lo que tu capacidad te permite. O sea, no es lo mismo decir eso que el que mucho abarca poco aprieta. Son dos maneras de decirla, pero una es pegajosa. Una es fácil de aprender. La poesía hebrea se basa mucho en significado. Por eso contrasta ideas, no tanto sonidos. Y el elemento clave para eso en Proverbios es el paralelismo. Hay paralelismos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el paralelismo sinónimo, que obviamente por su término sinónimo, el pensamiento de la primera línea se repite en la segunda. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Son declaraciones para enfatizar una verdad. También hay paralelismo antitético, donde el pensamiento de la segunda línea contrasta con el pensamiento de la primera. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Ahí hay un contraste. Hay paralelismo sintético, donde el pensamiento de la primera línea se amplía en la segunda línea. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Y esos paralelismos son importantes en esa poesía hebrea del libro de Proverbios. El término mashal, que es el término proverbios en hebreo, que se traduce por proverbio, tiene su origen en una palabra cuya raíz significa ser como, y por lo tanto su principal significado es comparación, similitud, y se aplica a muchos discursos, oraciones y expresiones que no deberíamos considerar como proverbios tal y como entendemos el término actualmente, o sea, en nuestro contexto. Sé que un proverbio es algo breve, es una declaración de sabiduría breve, concisa, que nos enseña lecciones en la vida. Alguien ha dicho que un proverbio es un dicho y no una disertación. No es todo un discurso, es algo breve, es algo bien puntual, pero son breves llenas de significado, con una orientación hacia la vida práctica. Ese es el énfasis de los proverbios. Dicen mucho en pocas palabras. Es una especie de un comprimido de sabiduría. No hay que tener una verborrea para poder comunicar sabiduría. En pocas palabras puede ser dicho mucho, pero son impactantes esas expresiones. No solo son breves, es que son impactantes, es que son memorables y prácticas. No esperamos encontrar en Proverbios la teología que nosotros podemos leer en Gálatas o en Romanos, donde hay una argumentación lógica muy importante para enseñar doctrinas. En Proverbios no vamos a encontrar ese tipo de material. Dice alguien, los proverbios no se tratan de decirlo todo, pero lo que dicen, lo dicen de manera ingeniosa y memorable. Y tienen la intención de ponerte a pensar. Tú lees un proverbio y espérate, no pases rápido al siguiente. Reflexiona, ¿qué es lo que está diciendo?
para poder beneficiarnos. O como otra persona dijo, no son comida rápida intelectual. No es para pasarlo rápidamente. Les he dicho que lean un proverbio diario, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan detenerse y quizás en alguna porción meditar más que en otra para sacarle el provecho. Proverbios es una especie de galería de imágenes verbales para mostrarnos ejemplos de cómo piensa, cómo siente, cómo actúa la sabiduría. Mira, así es que se ve. Alguien que es sabio, así es que se ve. Y es como si te pintara en palabras un boceto de la persona sabia. Vive así. Fotografías de escenas de la sabiduría en acción para que tú te animes a ser sabio también. Eso es lo que quiere Proverbios. No es un museo para que tú admires. Qué hermoso es eso que está en teoría en la Biblia, pero eso no tiene nada que ver conmigo. No, esa no es la idea. La idea es que eso tiene mucho que ver contigo. Hay personajes en el libro de Proverbios y son importantes descubrirlos. ¿Algunos recuerdan alguno de los personajes que hay en el libro de Proverbios? Yo mismo poniéndome, no, pero eso no es, yo no estoy ahí todavía. No, yo no estoy ahí. Cuando estoy hablando de personajes, no me refería a los autores. Sabiduría, hay un personaje ahí, sabiduría. Y una de las cosas que veremos la semana que viene, si Dios lo permite, es que se representa como si fuera una mujer. El necio. Es como si uno lee el libro de El progreso del peregrino, que tiene personajes. Bueno, Proverbios tiene personajes. La sabiduría o el sabio. El necio. La mujer virtuosa. Vi una mano, ¿por dónde fue? El perezoso. La mujer insensata. ¿Quién más? ¿Cuál? No te entiendo. Es el simple. Muy bien, el simple. Bien. Las instrucciones de los padres. O sea, que ahí están los padres también. Pero los padres pueden ser sensatos y sabios también. Ok. Y necio. Ok. Y las mujeres pueden ser alborotadoras. Ajá. Hay muchos personajes. Eso podemos simplemente quedarnos en el significado de expresiones y dejar de ver cómo Proverbios prácticamente nos pinta una historia poética. Y es hermoso verlo en ese sentido. Algo importantísimo es que los proverbios son las observaciones consistentes de los eventos y comportamientos en la vida. Es el resultado de ponernos a observar qué pasa con la gente si hace esto, si dice esto. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Entonces, si yo recibo alguien airado y me habla airadamente, ¿hay algún proverbio que me dice cómo yo debo manejar esa situación? La blanda respuesta ablanda la ira. Viene la ira, una respuesta blanda actúa. Ahí hay una acción. Normalmente, lo que está diciendo el proverbio, si algo así ocurre y yo respondo de una manera blanda, de una manera suave, la ira va a bajar. Y sabemos lo que pasa si hacemos lo opuesto. Pero son observaciones. Eso es lo que normalmente pasa. Pero los proverbios no son absolutos categóricos. Porque pudiera pasar que aún tú hablando tranquilo, la blanda respuesta, la otra persona sigue. Puede pasar. No quiere decir, ese proverbio no sirve. No. Porque no son absolutos categóricos. Es lo que normalmente ocurre cuando eso es lo que se hace. Eso es lo que hace Proverbios. Dice un autor, al leer Proverbios encontrarás imágenes verbales que deleitarán tu imaginación.
Temblarás ante los crisoles, huirás de los torbellinos, te estremecerás ante las espinas, esquivarás las flechas, temblarás en la nieve y sudarás en el calor. Hundirás tus manos en plata, oro, joyas, beberás o correrás de fuentes y manantiales, arrancarás frutos de los árboles y te deleitarás con fragancias y especias exóticas. Contemplarás tanto fiestas como hambrunas, tejados y desiertos. Reflexionarás sobre hormigas, leones, conejos, gallos, serpientes, águilas y buitres. Todo eso aparece en el libro de Proverbios. ¿Estabas consciente de toda esa variedad de escenarios que Proverbios nos plantea? Pero ahora sí vamos a la pregunta, ¿quién escribió Proverbios? ¿Quién escribió Proverbios? Algunos libros de la Biblia no nos dicen quién los escribió, como el libro de Job, el libro de Mateo o el libro de Hebreos. El libro mismo no nos dice quién los escribió, pero Proverbios sí nos dice. En el capítulo 1, versículo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí hay una información importante. Sin embargo, al igual que los salmos, fue escrito por más de un autor. Y se reconoce que Proverbios fue escrito principalmente por Salomón, pero con contribuciones de Agur y Lemuel, entre otros. Según 1 de Reyes 4, versículo 32, Salomón llegó a escribir 3,000 proverbios. De manera que aquí encontramos una selección simplemente. O sea que hay muchas cosas que él escribió que no eran inspirados por el Espíritu Santo y no tienen que encontrar lugar en el canon bíblico. Roger Crooks, en su libro Un Señor, un Plan, un Pueblo, dice: como hombre de mediana edad, Salomón está reflexionando en su vida con el propósito de pasar a la próxima generación lo que ha aprendido. Quiere que aquellos que le siguen eviten repetir los errores que cometió y vayan en pos de la sabiduría, lo cual les ayudará a vivir de un modo que agrada a Dios. Reflexiones de Salomón de las cuales nosotros tenemos que aprender. No tenemos que cometer los mismos errores que Salomón para aprender sabiduría. Y eso es una bendición. Por eso ustedes me oyen en diversas ocasiones decir que yo le pido al Señor con frecuencia: yo quiero aprender a las buenas, Señor. Porque el Señor también tiene otras maneras de enseñarnos. Y una manera de hacerlo es aprendiendo de la experiencia de otros. Yo no tengo que caer como Salomón para aprender lo que Salomón aprendió. Con ver lo que le pasó puedo aprender. Entonces, ¿quién mejor que un hombre a quien Dios le dio sabiduría, como a Salomón, aunque pasara lo que pasara con él, para que nos hable de sabiduría? ¿Recuerdan la oración de él en 1 de Reyes 3, versículo 9? Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón es el autor principal del libro de Proverbios. Pero pasando a algo más importante aún, ¿cuál es el tema de Proverbios? ¿Cuál es el tema de Proverbios? Y vemos que el gran tema del libro de Proverbios es la sabiduría. Encontramos información de muchas otras cosas, acerca del temperamento, acerca del hablar, la amistad, las mujeres, etcétera. Pero el gran tema es la sabiduría. Y se relaciona la sabiduría con un montón de otras situaciones y de otros temas. La sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. O sea, la sabiduría nos enseña a vivir. No basta con conocer. Tenemos que poder aplicar lo que conocemos. O sea que la sabiduría va más allá del conocimiento. Entonces no necesariamente una persona con mucho conocimiento es una persona sabia. El mundo está lleno, no que decimos que es la mayoría, pero en el mundo hay mucha gente muy inteligente y que conoce mucho, pero no son sabios. De hecho, el mejor ejemplo para mí es el de los filósofos. Personas inteligentísimas
que destruyeron sus vidas y siguen destruyendo las vidas de los demás. Montón de filósofos que han educado generaciones, generación por generación. Las universidades están llenas de sus dichos. Las casas publicadoras por montones han publicado sus libros. Y son ideas que han dañado la cultura, la sociedad. Pero solo había que ver sus vidas, las vidas de esos filósofos, para darnos cuenta de qué era lo que ellos estaban realmente proponiendo. Deshaciéndose de Dios para imponer sus propias vidas, sus propios gustos en sus vidas personales. Destruyeron sus vidas. Y eso está en la historia. Pero las personas no se fijan en eso. Las personas simplemente quieren albergar el vivir aparte de Dios, de espaldas a Dios, y pensar que le va a ir bien. El libro de Proverbios nos dice, no es así. No es por conocer. Dice el autor Anthony Selvaggio en su libro Una vida, Proverbs Driven Life, una vida impulsada por proverbios. Dice, nunca antes en la historia humana ha habido tanto conocimiento tan ampliamente distribuido entre la población. Para quien tenga conexión al internet, el acceso a información adicional es ilimitado. En la iglesia, los cristianos nunca han tenido un acceso mayor a la información acerca de la Biblia y de la sana teología. Sin embargo, al mismo tiempo, tanto en la iglesia como en el mundo, la sabiduría está en declive. Nos enorgullecemos de nuestra acumulación de conocimiento y nuestros discos duros están repletos de datos, pero en algunas de las áreas más importantes de la vida, como la crianza de los hijos, el mantenimiento de las relaciones saludables y el manejo responsable de las finanzas, una gran parte de nosotros no sabemos qué hacer. Información que no nos sirve, que no aplicamos, por la cual no vivimos. Entonces ya podemos llenar el disco duro del cerebro, podemos llenar los discos duros tecnológicos, y eso no nos hace sabios. La sabiduría es otra cosa. Otro autor dice, el libro asume que no hay más que un Dios. No hay referencias al templo, a los sacerdotes, a los ángeles, ni a la idolatría. No se menciona el Mesías, ni Moisés, ni la cautividad, ni ninguno de los acontecimientos en la historia de Israel. El tema del libro es la sabiduría, de la cual hay dos significados diferentes en sus pasajes. Religión práctica, con rectitud inteligente, una cualidad humana. Y dos, sabiduría personificada como la soberana de la vida, el ayudante de Yahvé en su creación, dirigentes de las cuestiones humanas, que es lo que prácticamente el libro de Proverbios habla del capítulo 1 al 9. Y dice, el cuadro que nos presenta el capítulo 8 sobre la sabiduría es semejante al concepto del logos de Juan 1:1. Este concepto es sin duda el embrión del cual más tarde nació la doctrina. Es la búsqueda de una idea que solamente siglos de revelación podría finalmente esclarecer. ¿A dónde nos está llevando ese autor? A que la sabiduría que Proverbios quiere que nosotros busquemos se encuentra únicamente en Dios. Que por eso el capítulo 8 habla de la creación, y la sabiduría estaba con él cuando Dios estaba creando todas las cosas. Y en el capítulo 9, la sabiduría llama a los insensatos. Parece una persona. Es personificada la sabiduría, eso es lo que está diciendo. Y hay dos estilos de vida que son antagónicos en el libro de Proverbios. Y por eso ustedes mencionaban el necio, el insensato, la mujer tal. Pero también está el sabio, el entendido. Lo podemos contrastar el diligente con el perezoso. Por eso uno escoge la vida de la sabiduría y el otro escoge la vida de la necedad. Nos habla sobre el alcohol, el tipo de mujer que un hombre debe buscar, la justicia en los negocios, cómo escuchar la reprensión.
Pero hay un tema principal al que todos esos subtemas están unidos: la sabiduría. Si eres sabio, vas a manejar esos temas de una manera o de otra. Si eres sabio, no te vas a dejar dominar por el alcohol. Si eres sabio, no te vas a dejar llevar por los cantos de sirena de la mujer que es extraña. Hay alguien que es honesto, compasivo, generoso, veraz, porque es sabio. Pero también hay otros que son mentirosos, avaros, adúlteros, violentos, porque viven según la necedad de este mundo. Y el libro hace referencia a todo ese tipo de personas para enseñarnos cómo ser sabios sin nosotros tener que caernos, chocar contra la piedra para tener la experiencia que nos enseña a ser sabios. Podemos aprender de la experiencia de otros. Y eso es estudiar Proverbios. Eso es estudiar Proverbios. Otra pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos bosquejar el libro? ¿Cómo podemos bosquejar el libro? ¿Está ahí? Ok. ¿Cómo podemos bosquejar el libro? Ahí yo les propongo 5 divisiones. Básicamente las que uno puede ver el libro. Pero hermano, no es tan fácil, por lo que yo les decía, de que son proverbios, de que no es un discurso lógico de teología o doctrina. Si nosotros estudiamos Efesios, podemos dividirlo en 2 partes. ¿Alguien recuerda cómo dividimos en 2 partes el libro de Proverbios? Del capítulo 1 al capítulo 9. Oh, Efesios. Yo dije Proverbios. Pues fui yo que me equivoqué. Efesios. Ese no. Ese. Efesios. ¿Quién sí lo puede dividir? Del 1 al... Del 1 al 3 doctrina. Y del 4 hasta el final. ¿Cuál es ese final? El 6. Muy bien. Exacto. Es una manera muy natural de dividir el libro de Efesios. Doctrina, lo práctico, nítido. ¿Y Proverbios? No podemos hacer lo mismo. No es tan sencillo. Por eso tenemos esas divisiones que de verdad uno quisiera que fuera más nítido. La sección más clara y obvia es la que va del 1 al 9. Eso es como que sí podemos decirlo. Es una manera, es como el prólogo del libro, es como la introducción del libro. Y va del 1 al 9, donde el autor exalta y engrandece la sabiduría a oídos de todos. De modo que reconozcamos la importancia de la sabiduría. O sea, la primera parte es convenciéndonos. La sabiduría es importante, la sabiduría es valiosa, debes procurar la sabiduría, pídesela a Dios, anhélala, apréndela oyendo a tus padres, apréndela evitando las malas compañías. Eso es lo que hace los primeros 9 capítulos, convenciéndonos de que la sabiduría es importante. Y tiene discursos muy interesantes. Al principio tiene los versículos que hablan de los propósitos de los proverbios aún. Y para quién se escribió. Eso es bueno. Ahora, la segunda sección, observen la longitud que tiene, del capítulo 10:1 al 22:16, y comienza con la frase: los proverbios de Salomón, introduciéndonos otra sección de compilaciones de autoría de Salomón, pero ya con esas frases breves que yo les mencionaba, con esas comparaciones, esos paralelismos que yo les mencioné anteriormente. Y se calcula que el 90% de esa sección está escrita en paralelismos antitéticos, contrastando el estilo de vida de la sabiduría con el estilo de vida de la insensatez. De forma que si nosotros leemos esto con honestidad, esa sección, es como hacer una especie de diagnóstico, para que tú detectes cuánto hay de sabiduría en ti y cuánto hay de necedad en ti. ¿En qué lado estás tú?
Si tú lees esa sección, ¿qué tú eres, sabio o necio? Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué porcentaje de sabiduría y qué porcentaje de necedades vas a encontrar en ti? Ahí que como vi que como que cambió el rostro de algunos. ¿Alguien está dispuesto a hablar? Mira, Felipe, sí. Según mi propio criterio, cercano a un 1% de sabiduría y un 99% de necedad. Amén. Eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo quiere lograr en nosotros cuando abordamos una cosa como esa. Porque si decimos, bueno, tú sabes, la verdad que tengo mis tropiezos, pero yo creo que debo tener un 1% de necedad y un 99% de sabiduría. Ya sabemos que no estamos frente a una persona sabia. Por eso el proverbio dice que el sabio aumentará el saber, porque el sabio va a ver su propia carencia y va a entender qué lejos está. En nosotros todos hay muchas necedades. De hecho, ¿cómo es que nace el joven? ¿Cómo es que nace el muchacho? Con la necedad enredada del corazón. Eso es un nudo. Ustedes han visto esos nudos que son difíciles de uno desamarrar. Eso es un nudo con el que nacemos nosotros de necedad. Y la crianza lo que hace en parte es tratar de ir desenredando. ¿Y ustedes creen que cuando nosotros llegamos a adultos es que ya todo eso se desenredó? ¿Ustedes creen que cuando el Espíritu de Dios nos regenera, ya se acabaron las necedades? No, no es así. Ahora tenemos ojos para ver nuestras necedades. Ahora tenemos ojos para descubrir esas necedades, arrepentirnos de ellas y cultivar hábitos sanos, hábitos de sabiduría. Que parte del propósito de este curso es nosotros con honestidad acercarnos y Señor, ayúdame a inscribirme en la Universidad de la Sabiduría. Leer proverbios es inscribirse en la Universidad de la Sabiduría. Y por lo menos no estás dejando materia cada rato. Que yo pueda aprender lecciones de las diferentes facetas de la vida. Proverbios habla mucho del hablar, por ejemplo. Que nuestro hablar mejore. Que dejemos necedades al hablar, al exponernos a estas cosas. Pero todos nosotros tenemos áreas donde Proverbios va a poner el dedo. Te va a decir, en eso tú actuaste como un necio. Y la idea es, como dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios movernos a que le pidamos a Él la sabiduría para poder vivir como corresponde, para agradarle a Él y glorificarle. Así que somos parte de esa clase. Así que si tú pensabas que tú eres un oyente en ese curso, en esa universidad, te equivocaste. Esto no es una electiva. Dios nos ha puesto a todos los que estamos en Cristo en esa universidad y tenemos que aprender sabiduría. La tercera sección, más breve, del capítulo 22, 17 al 24, 34, es una pequeña sección que se le atribuye a los sabios. Y aunque es posible que el autor también haya sido Salomón, no se sabe. La cuarta sección, capítulo 25, 1 al 29, 27, es otra compilación de proverbios de autoría de Salomón. Y en ese caso se dice explícitamente que esa compilación fue realizada por los varones de Ezequías.
también de Salomón, pero no compilado necesariamente por él. Y la quinta sección concluye el libro con 3 colecciones independientes: el capítulo 30, las palabras de Agur; el capítulo 31 con las palabras de Lemuel; y el acróstico de la mujer virtuosa. Y decimos acróstico porque usa precisamente las letras del abecedario hebreo para dar todas las declaraciones que aparecen sobre la mujer virtuosa. Hasta aquí sobre la estructura. Es difícil porque son proverbios y vamos a ver que no podremos encontrar a veces hilación entre un proverbio y otro. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo debemos leer Proverbios? ¿Cómo debemos leer este libro? O sea, no lo puedo comparar con Romanos y esa lógica tan cercana y estrecha, ese pensamiento que deduce una idea de otra que vemos en Pablo allí. No podemos leer Proverbios así. ¿Cómo debemos leer Proverbios? Bueno, vamos a compartir algunos principios para la lectura provechosa del libro de Proverbios. 1, debemos ubicar el libro en la historia de la redención. O sea, el momento en que se escribió el libro nos ayuda a entender qué significa lo que se dijo, cómo lo iba a entender el lector original. Proverbios no está en el Nuevo Testamento y ya eso nos dice algo. Fue dado principalmente al pueblo de Israel dentro de los términos del antiguo pacto. ¿Y cuáles eran los pactos que estaban vigentes en ese momento? Yo se los iba a preguntar, pero ahí está el chivo. ¿Cuáles eran los pactos que estaban vigentes en ese momento? Bueno, el pacto que Dios hizo con Noé estaba vigente. Ese pacto es el que dice que Dios no iba a negar otra vez el mundo en agua. Y el mundo no ha sido anegado en agua porque Dios lo prometió. Estamos vivos porque el pacto con Noé está vigente. Porque si es por la corrupción y la maldad que hay en el mundo, suficiente es para que hubiera habido 10 diluvios más. Pero Dios prometió, hizo un pacto de no destruir la tierra así. Va a ser por fuego al final cuando Cristo vuelva. 2, el pacto abrahámico estaba vigente también. Ese pacto de que Dios había de bendecir a toda la familia de la tierra en Abraham. 3, el pacto mosaico estaba vigente. Todavía el pueblo, la nación de Israel, adoraba según los términos de las leyes del Pentateuco. 4, el pacto davídico estaba vigente. Había venido David y Dios le había hecho promesa a David de que establecería un reino eterno de uno de los descendientes de David. Ahora, de esos 4 pactos, solo hay uno que pierde vigencia cuando se establece el nuevo pacto. ¿Cuál es? El mosaico. El mosaico. Ya nosotros no estamos atados a esas leyes ceremoniales del pacto mosaico. Podemos encontrar rasgos del Evangelio en el Antiguo Testamento, pero su manifestación plena se encuentra de manera natural en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. O sea que no podemos esperar la flor hermosa del Evangelio que vemos en el Nuevo Testamento que aparezca en el libro de Proverbios. No es así. No lo vamos a ver revelado. La vamos a ver detalles aquí y allá. Y quizás hasta podemos decir que así como leemos la ley y la ley nos lleva a Cristo, porque la ley nos hace ver lo insuficientes que somos, lo corto que nos quedamos, exponernos a la sabiduría de Proverbios también tiene una especie así en nosotros. Nos hace ver lo corto que nos quedamos, lo necio que somos, para que podamos buscar sabiduría en Dios. O sea que su intención, la intención de Proverbios no es enseñarnos el Evangelio. Lo que sucede es un despliegue de sabiduría que nos muestra el carácter de Dios y el carácter que Él desea que su pueblo exhiba. Hay un énfasis espiritual y moral que nos conduce al Mesías, porque vemos nuestra necesidad. Pero nadie se puede salvar ni cumpliendo la ley ni cumpliendo Proverbios. Nos quedamos cortos. O sea que son máximas de sabiduría, no para ganarnos el favor de Dios,
no para ganarnos el cielo, sino para nosotros ver el carácter de nuestro Dios y admirarlo, y para nosotros imitar ese carácter, para nosotros procurar ese carácter y agradarle. Pero el Proverbios no puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, como tampoco la ley puede. Eso solo lo hace Cristo por medio del Evangelio. Dice 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Colosenses 2:1 dice, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros los que están en la Odisea, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allá, ¿quieres decir algo? No. Amén, fue que tú dijiste. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué quiere decir algo? Allá está el micrófono. Buen día. Entonces, el lector, en este caso nosotros, tendríamos que hacer una conexión con el Evangelio cuando leemos Proverbios, porque si no moralizamos. Exacto, el asunto no es leerlo para aprender a llegar al cielo, sino para aprender a llegar a la cruz. en el sentido de que hoy lo podemos leer con unos lentes que no tenían los creyentes que leían Proverbios originalmente, porque ya Cristo sí vino y murió por nosotros. Y nosotros debemos usar los lentes del Evangelio para poder aplicar correctamente esa porción. Los creyentes del Antiguo Testamento, ¿a dónde tenían que mirar? Al futuro, al Mesías venidero, que iba a ser la satisfacción por ellos. Pero nosotros podemos mirar al sacrificio que ya se hizo y nos permite poder tener un entendimiento mucho más claro del propósito de estos proverbios. Porque fíjate cómo cayeron muchos los judíos en la trampa de ver la ley como algo para ganarse el favor de Dios. Y asimismo podían caer en la trampa de leer proverbios tratando de ser sabios y ganarse el favor de Dios también de esa forma. O sea que eso es parte del problema. Aquí delante también hay otra mano levantada. Sí, pastor, entonces, según ese pasaje de Colosenses que está en la pantalla, y el versículo 24 de 1 Corintios, que Cristo es sabiduría de Dios. O sea, Proverbios 8 está personalizado en Cristo, parece. No me voy a meter ahí porque eso me va a desviar bastante. Mi convicción es que en Proverbios tenemos una personificación de la sabiduría. Personalmente no veo que tenemos a Cristo presentado como se presenta el ángel de Jehová y otras cosas en el Antiguo Testamento. Yo no creo que está al mismo nivel. Creo que es una personificación de la sabiduría. De hecho, uno de los proyectos que tuve que hacer cuando estaba en el seminario era precisamente hacer un estudio de Proverbios 8. Y mi argumentación era precisamente que el tema allí es una personificación, no Cristo en el Antiguo Testamento de esa forma. Aunque el Nuevo Testamento le presenta como el que creó todas las cosas, yo creo que ahí hay otro énfasis en que para el lector original del libro y para nosotros aún en la actualidad es más concentrarnos en admirar la sabiduría de Dios, oír la sabiduría de Dios, prestar atención a la sabiduría, como aún el capítulo 9 nos llama a oír su voz. Pero ya eso es otro tema. Sí, me tengo que desviar bastante. Mañana no, la semana próxima vamos ya a estudiar un poco acerca de ese llamado de la sabiduría. Pero por ahora tengo que seguir y no puedo desplayarme más para dar las argumentaciones de por qué lo veo así. Dice Jim Newheiser, el hermano que vino hace poco
y nos predicaba a los matrimonios y predicó en la iglesia. Él tiene un pequeño libro sobre proverbios y en él dice: nuestro entendimiento de Jesús es iluminado por el libro de proverbios y nuestro conocimiento de Jesús ilumina nuestro entendimiento de proverbios. ¿Ven lo que dice? O sea, proverbios nos ilumina para entender a Jesús. Pero también Jesús nos da iluminación para nosotros entender proverbios. O sea que ambas cosas, lo encontré muy interesante. Y tengo una cita que dice un poquito sobre eso que mencionaba. En el manual bíblico de Ryken dice: necesitamos resistir la espiritualización simplista. El hecho de que Jesús es la sabiduría de Dios no significa que Cristo es un personaje en el libro de Proverbios. Antes bien significa que Jesús fue el hombre perfecto, el modelo de cómo poner la sabiduría del libro de Proverbios en práctica. Cristo es el ejemplo final de la sabiduría que Proverbios exalta para nuestra imitación. En adición, en el momento en que nos introducimos en Proverbios, tenemos que estar apercibidos de que estamos mirando un espejo que expondrá nuestras faltas. Y en ese sentido podemos leer el libro como algo que nos recuerda nuestra necesidad de un Salvador. En segundo lugar, debemos reconocer la diferencia entre promesa y proverbio. Debemos reconocer la diferencia entre promesa y proverbio. Una promesa implica una obligación. Eso tiene que ser así, tiene que cumplirse. Un proverbio es más un principio general de vida. Y el ejemplo típico y clásico es Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero pastor, yo le enseñé a mi hijo esto y esto y esto, y mira cómo salió. Bueno, no tenemos garantía, porque no es una promesa, es un principio de observación, como yo les decía. Si normalmente hacemos esto, vamos a cosechar tal fruto, pero no hay una garantía de que va a ser así. ¿Tú estabas levantando la mano, Jesús? Lo mismo con lo de la blanda respuesta, el ejemplo que vimos al principio. Uno puede responder blandamente y no necesariamente se le va a quitar la ira. Fue el ejemplo que vimos al principio y así lo vamos a aplicar en muchos otros lugares del libro de Proverbios. Dice Proverbios 13:11: la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. ¿Eso es siempre así? No. Pero está dando un principio de observación de vida. Dice el autor Anthony Selvaccio: Proverbios no es una colección de fórmulas simplistas para asegurar el éxito. Si tú haces esto, va a pasar esto. No es así. No es así que funciona el libro de Proverbios. Hay circunstancias y hay momentos en la vida en las que se aplica un proverbio y otras en las que se aplica otro proverbio contrario. Por ejemplo, si uno le dice a alguien: mira bien antes de saltar, es una expresión que se usa para exhortar a alguien a que viva con precaución y que no ande con apresuramientos. Pero hay otra expresión que dice: el que duda pierde. Y se refiere que hay que aprovechar las oportunidades que vienen en el momento. Y si las dejas pasar, quién sabe qué va a ocurrir, y ya no podrás ver esa oportunidad jamás. ¿Cuál de los dos dichos son ciertos? Los dos. Tenemos que usar sabiduría para en cada ocasión hacer lo que hay que hacer. Un refrán dice: demasiadas cocineras echan a perder el caldo. Y hay otro que dice: muchas manos facilitan el trabajo. ¿Cuál de los dos es entonces? Y algo similar sucede con Proverbios 26:4 y 5. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. ¿Cuál de los dos es verdad? Los dos son verdad. Necesitamos ver las circunstancias, la ocasión, y pedir al Señor sabiduría para actuar en cada caso como se debe. Habrá momentos en que habrá que decirle al necio, y hay momentos para decir: no voy a gastar mi saliva con el necio. Aquí hay una mano levantada. Pensar que los proverbios son como promesas, como usted decía, que las cosas van a suceder tal cual lo dicen,
es caer en el mismo error que los amigos de Job cuando fueron a visitarlo, que lo juzgaron pensando que lo que le había acontecido era porque él había obrado mal. Exacto, y la conclusión de los amigos de Job era de ese tipo, de ver cosas como si fueran una garantía ya final de que eso es así. La conclusión es real y se equivocaron con el juicio que hicieron con Job. Ese es otro ejemplo. Otra declaración: debemos reconocer la dificultad de interpretación intrínseca a Proverbios por la independencia de sus declaraciones. Porque cuando uno lee un libro en la Biblia, uno puede leer los versículos anteriores, los versículos posteriores y en el contexto. Por lo que se dice en el contexto, lo que significa esto. Pero con Proverbios no. Con Proverbios no tenemos contexto. Y es por eso que vamos a encontrar la variedad de traducciones que hay a veces en algunos versículos de Proverbios. Hay una versión que lo dice de una manera, otra versión lo dice aquí, porque al estar desconectadas las expresiones, no tenemos contexto para saber exactamente de si es de esta idea o si es esta otra idea la que está tratando de comunicar. Y ahí exige que nosotros hagamos un estudio más cuidadoso. Y el ejemplo que yo puse aquí, para mí dice... a veces de una cultura a otra es difícil traducir una idea. ¿Cómo tú traduces a Dios rogando y con el mazo dando? En alguna traducción, ponlo en inglés, ponlo en francés. ¿Cómo tú lo dices? No, hay veces que hay ideas que, ¿cómo lo pongo? Eso es lo que está pasando con la Biblia. Está en hebreo y cuando la ponemos en español, tenemos que buscar la forma en que, cómo significa eso, cómo lo traduzco. Estudiar Proverbios por eso se parece más a recoger perlas que a cavar una mina para buscar tesoros. Es difícil. Y voy a leer rápidamente los últimos consejos. Debemos reconocer los diversos tipos de proverbios presentes. Y ya yo les hacía algunos señalamientos de los paralelismos que hay, pero voy a leer, simplemente limitarme a leer la declaración. También debemos leer el libro con miras a hacer más que leer el libro. Porque la meta es practicarlo. La meta es ser sabios en nuestro vivir. La meta es nosotros dejar las necedades. Pidámosle a Dios que desenrede las necedades que hay en nuestro propio corazón. ¿Cuál es el versículo clave de Proverbios? Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Que el Señor nos ayude a aprender del libro de Proverbios y terminar este curso siendo un poco más sabios y un poco menos necios.